Soy Patro Manzano, de Aragonea. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la historia secreta de las plantas. Hoy hablaremos de las orquídeas. Hoy quiero dedicar este vídeo a las orquídeas por varios motivos. Primero, porque es un grupo de flores de los más numerosos que hay en el planeta. Hay identificadas alrededor de entre 22.000 y 35.000 diferentes, de las cuales en Europa hay identificadas unas 300, en la península ibérica alrededor de unas 115 y de esas 88 están representadas en el territorio de Aragón. Por otro lado, también porque gracias a las lluvias de esta primavera y al confinamiento que todos hemos estado en casa, eso ha permitido que hayan florecido un gran número de orquídeas en el territorio rural donde nos encontramos, ya que el evitar el pisoteo de algunas zonas en donde normalmente crecen, pues este año la verdad es que es un despliegue de color y de armonía en la cantidad de orquídeas que se pueden ver. Y pues, las orquídeas despliegan su máxima diversidad en los territorios tropicales, tanto del Viejo Mundo como del Nuevo Mundo, ya que allí en los trópicos crecen encima de los árboles, por un motivo pues muy lógico. En esas selvas y en esos bosques de tanto follaje, de tanta hoja, lo que hace es que crezcan encima de los árboles buscando precisamente la luz y la humedad de la zona de las copas de los árboles. El árbol le sirve simplemente de apoyo, no le afecta, no se nutre de él en absoluto, simplemente es como una estructura en la cual pues la orquídea se posa y se alimenta pues de la humedad relativa que hay en el ambiente en esa altura y de la luz obviamente que le llega del sol. El término genérico de orquídea viene de la palabra griega orkis, que significa testículo, aludiendo a la pareja de bulbos o de tubérculos que tienen algunas de estas especies. Además de las orquídeas tropicales, existe otro grupo que son las orquídeas terrestres, también llamadas orquídeas silvestres europeo-mediterráneas. Muy bien adaptadas a climas y a territorios y por otro lado con una gran capacidad de hibridación entre ellas, consiguiendo nuevas especies y nuevos géneros. Hay que saber que las orquídeas es el grupo de vegetales que más ha evolucionado y que sigue en constante evolución. Por otro lado, también sabemos que esta evolución, esta variabilidad de colores, de formas, esta gran diversidad, tiene que ver con la polinización de estas flores, que vamos a ver dentro de un ratito. Para que una semilla de orquídea germine, se requiere de la asociación simbiótica de unos hongos que viven debajo de la tierra, en el subsuelo, para que se dé esa circunstancia y germine. Por eso es tan importante que estas plantas, estas flores, son muy sensibles a la alteración de su hábitat, ya que si nosotros alteramos ese hábitat pisoteando, removiendo la tierra o de cualquier otra manera, podemos provocar que esa simbiosis, que esa asociación no se produzca y por lo tanto no crezcan las orquídeas. Si se dan las circunstancias, pueden durar varios años. La mayor parte del ciclo biológico de esta planta la pasa debajo de tierra, ya que la floración es muy cortita. Por eso es muy importante, en el momento que florecen, las podemos ver, pero luego enseguida la floración para y ya dejamos de verlas, aunque van saliendo según los géneros de forma escalonada. Esto hace que también muchas de estas orquídeas terrestres sean endémicas de zonas muy concretas, porque esa simbiosis se produce solamente en ese territorio, en ese espacio, en esa área y no se produce en otro sitio. Por ese motivo, las autoridades competentes han creado una serie de figuras de protección para poderlas conservar y protegerlas para tenerlas ahí permanentemente cada año.
La misión de los educadores ambientales es precisamente la de acompañaros, enseñaros y sensibilizar a la población para que vean estas flores, pero que en ningún caso se arranquen, porque obviamente si te las llevas a casa la floración no te va a durar. Es absurdo llevarte una planta que no te va a florecer, que no la vas a tener en casa en un jarroncito y que obviamente si la pones en una maceta tampoco te va a crecer, porque hemos dicho que necesita esa asociación simbiótica con esos hongos que están debajo de la tierra. Por lo tanto, cuando veáis una orquídea, por favor, protegerla y conservarla para que así sea patrimonio de todos y podamos ir a verla cuando salgamos al campo. Las flores de las orquídeas son hermafroditas y se componen de 3 sépalos y 3 pétalos, de los cuales uno adopta una forma mucho más grande, como a modo de espolón, que le llamamos labelo. Como ya hemos dicho, a pesar de que sean flores muy chiquititas, desarrollan una gran variabilidad de formas y de colores. Y esto tiene que ver con los polinizadores. Mirad, el 97% de las orquídeas necesitan la acción de un polinizador para poderse reproducir de una flor a otra. Y la acción del viento no es suficiente porque el polen de las orquídeas se agrupa en unas masas como una especie de granos de polen que son muy pesados y entonces necesitan la acción de un insecto que llegue a la flor y que esté el tiempo suficiente para poderle depositar encima esos granos de polen para poder polinizar. En esas estrategias, pues los diferentes géneros tienen estrategias diferentes. Tiene la capacidad de que en ese labelo alberga una sustancia, un néctar que atrae a unos polinizadores, a unos insectos concretos que llegan allí y empiezan a absorber ese néctar, y en ese rato que están allí se le va depositando detrás esos gránulos de polen que luego va a ir dispersando en otras flores. Hay otros casos en los que la orquídea, en ese labelo, lo que hace es reproducir la hembra correspondiente a ese insecto que poliniza, de manera que le hace una atracción sexual. El insecto llega, se pone allí en posición y está intentando pues copular con esta flor, que en realidad no es un insecto, y entonces lo que hace pues es estar el tiempo suficiente para que los gránulos de polen también se depositen encima de él y pueda ir polinizando. En otros casos, pues lo que hace, por ejemplo, con esta que tenemos aquí, es representar en ese labelo como una superficie tan brillante, tan espectacular, a modo de espejo, que lo que hace es que el insecto, cuando se posa allí, se ve, cree que es la hembra y la atracción sexual sigue siendo la misma y intenta copular allí, y está una serie de segundos para aprovechar que esos gránulos se pongan encima de él y vaya siguiendo con la polinización. Desde nuestra empresa Aragonea realizamos actividades y servicios que tienen que ver con salidas al campo en pequeños grupos para poder ir a disfrutar de la fascinación por las orquídeas. Os ayudamos a poner ojos de orquídeas y poderlas identificar y poderlas ver rápidamente. Estas actividades se llaman Slow Walk entre orquídeas, porque de lo que se trata es de que vayamos paseando por el medio natural y poder ir disfrutando de los tesoros que nos ofrece la naturaleza. Cuando todo esto termine, si os animáis a venir a Aragón y a hacer estos paseos, os podremos mostrar la cantidad de orquídeas. Como hemos dicho, en Aragón tenemos representadas 88 especies de las 115 que hay identificadas en la península ibérica. Muchas de ellas están con figuras de protección por alteración del hábitat, vulnerables, etc. Y algunas de ellas en peligro de extinción, como por ejemplo la Cypripedium calceolus, más comúnmente llamada zapatito de dama,
Es una especie que la podemos encontrar en Sallén de Gállego, en el Valle de Ordesa y en el Valle de Pineta. Como está en peligro de extinción, el Gobierno de Aragón la tiene protegida en el momento en que empieza la floración, que es aproximadamente en el mes de junio. La tiene protegida y vigilada noche y día por agentes de protección de la naturaleza. Es una orquídea preciosa con una labelo a forma de zueco, de zapato, que obliga a que el insecto tiene que introducirse dentro, pasar por detrás y poderse impregnar una vez que sale de toda la cantidad de polen que existe. Es realmente una preciosidad y vale la pena, por lo menos cuando podáis venir a Aragón, visitarla, y estaremos encantados de acompañaros. Además de tenerlas en el medio natural, también estamos rodeados de orquídeas. ¿Quién no tiene en casa una orquídea tropical que le han regalado de floristería? Como la que tengo yo aquí. ¿Veis? Esta ya está sacando sus brotes y espero que pronto empiece a florecer. Estas son las que se compran en las floristerías. Pero seguro que en casa todos tenéis otra orquídea tropical preciosa que estamos utilizando en la cocina. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Efectivamente, la vainilla. La vainilla, aquí la tengo, las vainas de vainilla que huelen espectacularmente. Es una orquídea tropical que normalmente se cultiva en México y en Madagascar. En cuanto a sus usos medicinales o mágicos, desde la antigüedad siempre se ha pensado que las orquídeas podían estimular la potencia viril, debido a la forma testicular de algunos bulbos de algunos géneros concretos. Por lo tanto, se utilizaba pues como afrodisíaco pues para esos menesteres. Concretamente en Aragón, en la zona de la Jacetania, está demostrado que hay un uso, no es concretamente de esa especie, sino de otra, en la que se creía que tenía un poder mágico afrodisíaco, y para ello lo que hacían es que cortaban un trozo de la raíz seca y se la ponían siempre en el bolsillo los hombres, pues para tener esa capacidad afrodisíaca, y en el caso de no llevarlo en el bolsillo se podía meter en una bolsita y colgarla del cuello. En cuanto a los componentes, algunos tubérculos de orquídeas tienen gran cantidad de almidón y de mucílagos, y antiguamente pues por eso se utilizaban para elaborar unos geles fortificantes para dar fuerza, aunque posteriormente los científicos han demostrado que prácticamente no tenían ningún valor nutritivo más allá del que pueda tener una patata. En Asia se ha utilizado tradicionalmente el extracto de las flores como un ingrediente cosmético. En Turquía también se utiliza la fécula de los bulbos de un género Ophrys y otro Orchis para elaborar una bebida medicinal que se llama salep. Bueno, espero que os haya despertado el interés por las orquídeas. Deseo de todo corazón que tengáis la oportunidad de poder salir ahora los que estáis en el medio rural y podáis observarlas y verlas, porque está el campo lleno de estas flores. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por estar ahí.